Bien, ciudadano presidente y señores diputados, he solicitado este punto de información, esta moción de información a la presidencia de la Asamblea Nacional con motivo de dar un informe preliminar de lo que fue la representación de Venezuela, del Parlamento venezolano, ante la 132 Asamblea General de la Unión Interparlamentaria que se realizó en Hanoi, de la República Socialista de Vietnam, del 25 de marzo al 2 de abril. Y esta es una delegación que estuvo conformada por los diputados del PSU, Gladys Requena, el diputado Cristian Serpa, el diputado Adel Alzabayar. Me correspondió ser jefe de delegación de esta comisión, y los diputados de la oposición, Edgar Zambrano y José Ramón Sánchez. Fuimos nosotros a las 132 asambleas y en primer lugar tomamos posesión del cargo de vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria, en el cual fuimos electos en octubre del 2014, y nos correspondió en esta reunión 132 tomar posesión en nombre de la patria de Bolívar, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros además formamos parte de todos los equipos de trabajo, de comisiones permanentes, en el cual se organiza la Unión Interparlamentaria. Saben ustedes, compatriotas, que este organismo agrupa a 166 parlamentos en el mundo y se organiza por regiones y además por comisiones de trabajo. Y cada comisión de trabajo tiene unos temas a debatir. Tengo aquí un informe que voy a proceder a irlo leyendo, que el tema de soberanía nacional y la no injerencia, por cierto, ahí se estaba debatiendo este tema de la soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos internos de los estados y los derechos humanos en el derecho internacional. La participación de la delegación venezolana estuvo a cargo del diputado Adel Alzabayar, quien alzó su voz y denunció a las potencias injerencistas que pretenden impedir que los estados soberanos se enrumben a un mejor futuro para sus pueblos, a propósito de la feroz arremetida imperialista orquestada por Estados Unidos contra Venezuela y atendiendo a los fines supremos de la patria de desmontar el sistema neocolonial que pretende implantar intereses extranjeros sobre los verdaderos intereses de los pueblos libres y soberanos. En el tema de la ciberguerra, que es la Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional, ahí participó el diputado Cristian Serpa, que presentó la posición de nuestro país a rechazar el término ciberguerra, por considerar que introduce el concepto guerra de manera implícita en el tema presentado a debate, y su adopción, vista como se pretende en forma natural, puede legitimar un nuevo plano bélico y armamentista que atenta contra la paz mundial, y es por ello que la delegación venezolana elevó a consideración la propuesta del término ciberseguridad, ajustado al concepto de las tecnologías de la información, a un plano que realmente reviste y se dirija a garantizar la paz y la protección de las comunicaciones. En la Comisión Permanente de Desarrollo Sostenible y Financiamiento y Comercio se tenía prevista la aprobación de un proyecto de resolución sobre el tema titulado Diseñar un sistema de gobernanza del agua y promover la acción parlamentaria en esta área. Allí la diputada Gladys Requena expresó el cuestionamiento sobre el concepto de gobernanza del agua, al considerar que en el contenido presentado por la comisión se privilegia al sector privado en las decisiones sobre la mejor administración, uso, desarrollo y manejo de los recursos hídricos. Por consiguiente, hizo las reservas respectivas en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y presentó un nuevo concepto, el de la gestión integral de los recursos hídricos, el cual implica un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinado del agua, el suelo y otros recursos relacionados con el fin de maximizar el bienestar social. O sea, estas son las tres comisiones, y en estas tres comisiones participaron los tres compatriotas, y cada uno de ellos
fijó la posición país sobre los temas que estaban debatiendo. Fuimos también, ciudadano presidente y diputado, al Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios. Ya la otra vez habíamos informado aquí que es vergonzoso ver cómo la derecha venezolana, algunos sectores de la derecha venezolana vaya al Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios a introducir elementos que se pueden dirimir tranquilamente aquí en nuestro país y que van allá a presentar casos. Ahí se presentó el caso ya lo hemos dicho aquí en algunas otras oportunidades, de corrupción. El caso de Mardo fue ventilado allá, producto que lo llevan aquí los señores de la derecha. El de Caldera fue llevado también para allá. Tuvimos que presentamos el video donde Caldera le está poniendo las manos a los reales. No lo queríamos hacer, pero nos vimos obligados a presentar, ¿no? ¿Por qué razón? Él renunció a ser parlamentario y no asumió su defensa y participar en el juicio que se le sigue por hechos de corrupción. A la señora Aranguren también tuvimos que llevar ella las pruebas donde aparece ella involucrada en hechos de corrupción gravísimos y otros casos. Y las razones que introducimos allí, pues podemos informar aquí que los parlamentarios que forman parte de ese comité, donde está Bangladesh, Alemania, Argentina, Chile, República del Congo, Reino Unido y Senegal, Suiza, estos que forman parte del Comité de Derechos Humanos, no encontraron razones para hacer ningún pronunciamiento sobre Venezuela y por lo tanto no hubo ninguna resolución sobre el caso de Venezuela. Al contrario, nosotros pudimos introducir nuestras pruebas allí e invitamos a ese Comité de Derechos Humanos de los parlamentarios, que bueno, aquí están las puertas abiertas a Venezuela para que vengan a ver cómo funciona la democracia venezolana y le vean la cara a los corruptos que aquí se manejan en la Asamblea Nacional. También pudimos también reunirnos en el Comité Ejecutivo. En el Comité Ejecutivo, además de los temas internos de la Asamblea, de la Unión Interparlamentaria, pusimos también el tema de Venezuela. Fue acogida la propuesta de Venezuela de lo que se introdujo, y aquí le voy a entregar al presidente de la Asamblea. Ciudadano presidente, aquí tengo yo el documento de declaración del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria Mundial sobre el decreto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos respecto a Venezuela. Aquí tenemos entonces el documento donde dice, y fue acogido por el Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria, organismo que también invitamos a que hiciera una sesión aquí. Iban a venir este año, porque si iba a ser la próxima sesión, iba a ser en Colombia, en Cartagena, iban a sesionar aquí, pero como fue cambiado el lugar, entonces se difirió para otro momento, pero de todas maneras quedó abierta la invitación al Comité Ejecutivo para que sesione aquí en nuestra patria. Y aquí está el documento del proyecto de declaración del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria sobre el decreto ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos respecto a Venezuela. Dice lo siguiente: los Estados miembros de la Unión Interparlamentaria reafirman su compromiso con la plena vigencia del derecho internacional, la solución pacífica de controversia y el principio de no intervención y de respeto de los derechos humanos. Los Estados miembros de la Unión Interparlamentaria expresan su rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional. Los Estados miembros de la Unión Interparlamentaria hacen un llamado al gobierno de los Estados Unidos de América y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que inicien un diálogo bajo los principios de respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, la autodeterminación de los pueblos y el orden democrático institucional en consonancia con el derecho internacional. Esto lo aprobó entonces el Comité Ejecutivo. Y en el mismo tono, el Grupo Latinoamericano y del Caribe, que agrupa los parlamentos de América Latina, el Caribe y Centroamérica, también se aprobó un acuerdo, donde por cierto tengo que decir aquí que el diputado Zambrano contribuyó también a que este acuerdo fuera considerado y aprobado como se aprobó por unanimidad allá en la Unión Interparlamentaria con el GRULAC.
Aquí también le vamos a consignar a la directiva de la Asamblea Nacional el acuerdo aprobado por el Grupo Latinoamericano y del Caribe de la Unión Interparlamentaria, que fue aprobado de manera unánime por ese organismo. Y hemos también, en la participación que se obtuvo, no solamente hicimos la labor de trabajo inherente a la Unión Interparlamentaria, sino que también hay que destacar la solidaridad que existe con Venezuela y diversas delegaciones de países que están representados allí solicitaron tener reuniones bilaterales con Venezuela para expresar directamente la solidaridad, y en ese sentido, bueno, tuvimos una serie de reuniones bilaterales con diversos jefes de delegaciones y de parlamentos del mundo. Entre ellas podemos destacar la delegación de Bielorrusia, de la República de Cuba, de la República Islámica de Irán, de Irak, de la Federación Rusa, de la República Popular China, de Vietnam, del Estado de Palestina, de El Salvador, Nicaragua, de Siria, del Congo, o sea, distintas delegaciones que se reunieron, que se acercaron para mostrar la solidaridad con Venezuela directamente, y al mismo tiempo se abrió la invitación por parte del gobierno de Vietnam, de la República Socialista de Vietnam. Se abrió la invitación a nuestro presidente Diosdado Cabello para que pueda asistir allí, visitar a Vietnam. Hay una altísima solidaridad del pueblo, el gobierno, del parlamento vietnamita hacia la revolución bolivariana, y por ahí hay material que vamos a estar publicando, donde en el Partido Comunista de Vietnam, el Frente de la Patria, que agrupa los sectores sociales, bueno, también ellos abrieron allí, junto con nosotros, en compañía de nosotros, abrieron allí espacio para la recolección también de firmas por parte del pueblo vietnamita, como reconocimiento a la solidaridad que tiene Vietnam con Venezuela. Nos correspondió, por cierto, como una información adicional al trabajo que hemos realizado, nos correspondió rendirle, y así lo hicimos en nombre del pueblo venezolano, de la Revolución Bolivariana, de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, del presidente Nicolás Maduro, de la directiva de la Asamblea Nacional y el Parlamento en general, y nuestro pueblo, rendimos homenaje al líder de la República Socialista de Vietnam, Ho Chi Minh. Allá le colocamos una ofrenda floral, estuvimos en el mausoleo de Ho Chi Minh, representando a la República Bolivariana. Es un acto de mucha espiritualidad, de mucho compromiso, de gran encuentro, y tuvimos, bueno, como todos, la solidaridad por parte de la propia embajada de Venezuela en Vietnam, que pudo permitir que un conjunto de actividades extra Unión Interparlamentaria, extra agenda, pudiéramos sostener diversas reuniones allá mismo y pudimos conversar allí con el presidente de la Organización de Asociaciones y Amistad de Vietnam con Venezuela, el señor Bien Tao, el presidente del Frente de la Patria, el señor Nguyen Tien Nam, el director de la Academia Nacional de Política y Administración Pública, Ho Chi Minh, señor Tac Not Tan, y nos correspondió al mismo tiempo ir a hablar sobre Venezuela, la revolución y las amenazas en la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, con los profesores, los rectores
estudiantes, académicos, intelectuales que se reunieron allí para oír el planteamiento de Venezuela sobre su revolución y sobre la agresión imperial contra nuestra patria. Total, compatriotas, que en estas cortas palabras simplemente queremos dejar constancia y entregamos aquí los informes que recogen las actividades desplegadas, los acuerdos sostenidos, las posiciones asumidas allí, para consignarlos a la directiva de la Asamblea Nacional como testimonio de lo que fue este trabajo colectivo que en nombre de la patria realizamos allá en la Unión Interparlamentaria en su 132 Asamblea. Por último, simplemente para dejar claro también aquí que en nuestro paso hacia Vietnam tuvimos que hacer una conexión en España. Eso nos facilitó que al llegar allí se nos informó de la pretendida reunión del Parlamento español, dirigido, como ustedes saben, por el PP y el PSUV, con el PSOE, con la intención de fijar posición contra Venezuela, y de las intenciones de Felipe González con relación a defender el terrorismo, el fascismo y la violencia. Bueno, ahí pudimos rápidamente, en solidaridad con la embajada nuestra y con la voluntad expresada por diversos medios de comunicación que se pusieron a la orden para difundir la información, pudimos dar una rueda de prensa allí en el propio aeropuerto y pudimos conversar y plantear el tema de la agresión y también de la relación que tiene Felipe González con la corrupción en Venezuela, en la Cuarta República, sus vinculaciones con Carlos Andrés Pérez, los negocios que han venido haciendo y cómo él, en defensa de sus negocios, pretende entonces convertirse ahora en vocero de esta derecha apátrida, terrorista y fascista, y aparecer entonces intentando en ese show, en esa cómica, de pretender aparecer como defensor de uno del monstruo de Ramo Verde, que lo que le podemos decir desde aquí, esta plenaria de la Asamblea Nacional, que seguirá bien preso. Y aquí nosotros no vamos a aceptar ni show, ni comiquita por parte de ningún vocero de la política internacional que pretenda venirnos dando lecciones de moral o de ética o de justicia o de defensa de los derechos humanos. En ese sentido, compatriotas diputados y diputadas, fue nuestra acción política y nuestra labor política que realizamos durante estos días que nos correspondió ir a representar a Venezuela en la 132 Asamblea de la Unión Interparlamentaria. Muchas gracias, señores presidentes, señores diputados.